The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy. Apreciamos su participación. Queremos dar la bienvenida especialmente a los que asisten por primera vez y un cordial saludo a los que han participado antes. Mi nombre es Dulce Jiménez Abreu, directora de los productos bilingües de Sadler, y tengo hoy la oportunidad de presentarles al padre Alan Figueroa Deck, lo que es un placer y un honor para mí. Los logros del padre Deck son muchos. En la actualidad es el presidente de Charles S. Castasa Catholic Social Values y profesor de estudios teológicos en Loyola Marymount en Los Ángeles, California. En 1997 fundó y sirvió como primer director ejecutivo del Instituto Loyola para Espiritualidad en Orange, California. En el 2007 fue llamado a servir como el primer director ejecutivo del Secretariado para la Diversidad Cultural de la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en Washington, D.C. Es miembro del directorio de Woodstock Theological Center en Georgetown University y presidente emérito de la Universidad de San Francisco. El padre Deck ha escrito 2 libros y ha editado 5. Además, tiene publicado más de 50 artículos. Fue el fundador y primer presidente de la Academia de Teólogos Católicos Hispanos de los Estados Unidos y también fundó el Consejo Nacional de Ministerio Hispano Católico. Estas son una de las pequeñeces, de las pocas cosas que podemos decir del padre Deck, porque el padre Deck ha estado trabajando intensamente en el Ministerio Hispano, ha apoyado muchos congresos, ha apoyado muchas actividades, ha apoyado muchas organizaciones y es lo que podemos decir, un pozo de información y de conocimiento en lo que es relacionado con la teología con los hispanos y con el ministerio con los hispanos. Es un honor para mí tenerlo aquí con ustedes hoy y yo sé que van a aprender mucho en este momento en que van a estar con nosotros. Antes de empezar, vamos a dar algunos avisos. Por favor, pongan sus teléfonos en mudo. Así no tienen que preocuparse por los ruidos que tienen alrededor. Esta sección va a ser grabada y le vamos a enviar un enlace ofreciéndole un certificado de asistencia si lo quiere. En su pantalla verán un lugar que dice preguntas. Por favor, escriban sus preguntas y comentarios ahí y al final de la presentación el padre Deck va a darle las respuestas o va a comentar sobre sus inquietudes. Con ustedes tengo el honor de dejarle con el padre Alan Figueroa Deck. Vamos a leer la oración para la nueva evangelización. Señor, me llamaste a ser tu discípulo en mi bautismo y a continuar la misión de anunciar la buena nueva del amor del Padre. Ayúdame a conocerte mejor para que pueda hablarles de ti a otras personas. Ayúdame a tener el valor de ser tu testigo para que otros puedan ver en mí la alegría de ser tu discípulo. Bendice a las personas que me han enseñado cosas acerca de ti y a aquellas que aún me enseñan. Bendice a todos los que lleguen a conocerte mediante mis palabras y obras. Envía tu espíritu a inspirar a todos los católicos a crecer en la fe, esperanza y caridad, para que seamos signo y promesa de tu reino. María, estrella de la evangelización, quédate con nosotros. Amén. Father Deck. Father Deck. Sí, La mesa hola. es tuya. Muy bien, pues gracias, Dulce. Es un placer estar aquí con ustedes. Tenemos, yo creo, un tema muy emocionante. El Papa Francisco y la nueva evangelización.
yo creo que todos nosotros nos estamos dando cuenta del momento tan extraordinario que estamos viviendo hoy en día. Este Papa, el primer Papa latinoamericano y el primer Papa jesuita, es un hombre que sin duda alguna está trayendo algunas novedades, en cierto sentido cosas de la tradición, pero cosas que a lo mejor no estábamos enfatizando y ahora tenemos que enfatizar, dar énfasis a muchas cosas. Y esto es fundamental sobre todo para el sacerdote, para el diácono, para el catequista, para cualquier persona que está desempeñando ministerios en la iglesia, sirviendo como agente pastoral. Adelante. ¿En qué consiste la novedad o el cambio que Papa Francisco está dando a la iglesia en nuestros tiempos? Pues no es nada muy complicado, pero a la vez es muy importante. Es un cambio de estilo, es un cambio que se muestra sobre todo en la actitud que nosotros ministros traemos a nuestras labores. Es un estilo que se manifiesta en gestos muchas veces muy sencillos, pero a la vez dramáticos, y acciones dramáticas que nos está indicando el camino a seguir, la forma de veras ser discípulos misioneros, así como Aparecida nos lo pidió. Y tiene que ver también con una conciencia de método, el uso de un método pastoral. Y, en fin, ¿cómo se puede entender exactamente el espíritu de este nuevo estilo? Pues sobre todo tiene que ver con la comunicación de la persona de Dios, que conocemos sobre todo en Jesús de Nazaret. Y cuando pensamos en Jesús, la cualidad en que más nos pensamos, en que nos fijamos, es la misericordia, la cercanía y el amor universal de este Dios que hemos conocido en Jesús. El encuentro con Jesús, es decir, como sabemos como buenos catequistas, que se trata de un enfoque querigmático, es decir, está comunicando el querigma, la buena noticia acerca de quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por nosotros. Comenzamos ahí. No comenzamos con las enseñanzas, con el catecismo, con las doctrinas, con las formulaciones. Comenzamos con una experiencia fundamental de este amor. Porque el Papa está muy claro en esto, que si prescindimos de este encuentro con este Dios, todo lo que tenemos que ofrecer como maestros en la iglesia, realmente la gente en general no estarán dispuestos a recibirlo. Porque antes de comenzar en el cambio de la mente, de la mentalidad, tiene que haber un cambio de corazón. Y el Papa está muy enfatizado, muy claro en esto. Adelante. Entonces, se puede hablar de este cambio también como un cambio de método, no solo de estilo, pero también de método. Es decir, desde un enfoque, como ya hemos notado, un enfoque doctrinal, teológico, como puntos de arranque ¿hacia qué? Hacia un enfoque en la realidad pastoral y en la espiritualidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues siendo nosotros buenos latinoamericanos o
conocedores de lo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos 50 años, desde Medellín hasta Aparecida, sabemos que el método que se usa en Latinoamérica es ver, juzgar, actuar. Ver, juzgar, actuar. Pues, ¿cómo se entiende este método? Sobre todo, es un método que insiste que el maestro, el que predica, el que enseña en la iglesia, tiene que comenzar no con sí mismo, pero tiene que comenzar con la gente, con el pueblo, con las personas que están enfrente de uno. Yo creo que este ejemplo nos lo dio claramente el Papa Francisco el primer día cuando lo conocimos después de la elección, cuando él salió en el balcón de San Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él miró a la muchedumbre, se quedó muy quieto, muy calmado. Saludó diciendo buenas tardes, ¿verdad? Y luego hizo algo absolutamente extraordinario que jamás un papa ha hecho, que es pedir, no dar la bendición a la gente, primeramente, pero pedir la bendición de la gente. Este gesto, aunque es muy sencillo, tiene por dentro algo muy profundo y muy serio. El Papa Francisco está muy convencido, y la Iglesia seguramente enseña, y esto no es una novedad, pero a veces nos hemos olvidado, que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, no están solamente en los maestros, en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, en los diáconos, sí, en los catequistas. El Espíritu de Dios está en el pueblo. Y si vamos a estar prestando atención a lo que Dios nos quiere decir, a dónde tenemos que ir, entonces tenemos que prestar atención a la gente que está enfrente de nosotros. Y esto es algo que el Papa Francisco modeló de una forma muy clara. Bien. Y esto es algo importante para nosotros catequistas. Quiere decir que tenemos que conocer la gente a quienes estamos enseñando. Y no solo conocer, pero sobre todo amar a la gente. Y esto no siempre es tan sencillo, tan fácil para uno, ¿verdad? Pero el Papa en su método nos da el ejemplo de esto. Y la segunda cosa en este método, y se nota en sus en las entrevistas que ha dado y en las homilías que ha dado, que son tan interesantes, él ha insistido mucho en el camino de la espiritualidad cristiana. Él, siendo jesuita, es una persona muy formada, muy conocedora de la tradición ignaciana, ¿no? De San Ignacio de Loyola. Él fue maestro de novicios, por ejemplo, de los jesuitas. Pero esto no es algo novedoso para nosotros catequistas tampoco, porque se trata fundamentalmente del espíritu mistagógico, de la mistagogia, ¿verdad? Entendido como la forma en que lo que se vive en la celebración del bautismo, por ejemplo, se hace concreto en toda una vida, en las acciones de la vida, en las opciones que tomamos, las decisiones que hacemos, etcétera, etcétera. La mistagogia. Y esto es algo muy conocido en la iglesia primitiva, la iglesia al principio, ¿verdad? Y en el rito de la iniciación cristiana de adultos, RCIA, o RICA, como se dice, ¿verdad? También hemos vuelto, después de Vaticano II, al espíritu mistagógico. Pues este Papa, sin duda alguna, está muy en onda cuando llega a esto. Y con todo esto, en cuanto al cambio de método, podemos decir que se trata de pasar de una actitud
que da toda la importancia al recto pensar, al pensar bien, ¿verdad? A otra cosa, al recto vivir. No es que pensar correctamente es malo, pero es decir que nuestras acciones, nuestro comportamiento no es únicamente o ni siquiera principalmente el resultado de tener el pensamiento o de tener ideas claras. Muchas veces tenemos muchas ideas claras, pero de todos modos nos equivocamos o vivimos mal o entramos en errores, ¿verdad? No, se trata del recto vivir, un conjunto de cualidades que el buen maestro, el buen catequista, el buen predicador tiene que saber cómo comunicar. Y el Papa nos está dando muchas pistas, ¿no?, para cómo lograr esto. Adelante. Ahora, para ayudarnos a entender la urgencia del momento que la Iglesia está viviendo, desarrollando un poco lo que ya hemos dicho, el Papa usa una comparación que es genial, tremendamente genial. Él dice que la Iglesia se puede comparar a un hospital de campo de guerra. Sí, se da cuenta de que la gente que se va acercando a la Iglesia son personas heridas, son personas que duelen, son personas que andan buscando sanación y que uno no tiene tiempo para ser teórico o para quedarse con proposiciones y doctrinas. La gente no está buscando proposiciones o doctrinas. La gente anda buscando amor, ternura, comprensión, sanación. Primeramente, no es que las doctrinas no importan, sí importan, pero seguramente tienen que venir después. ¿Dónde se trata? La Iglesia es donde se trata la sanación de las heridas. Concretamente, en el nivel en la experiencia del consuelo, de la misericordia y una palabra que el Papa Francisco le encanta usar, ternura. Porque la Iglesia, como él ha dicho tantas veces, es una madre, es una buena madre. Y por eso, cuando nos acercamos a la Iglesia, nosotros que somos ministros de cualquier nivel de ministerio, tenemos que comunicar de una forma la ternura de Cristo. No se trata tanto entonces de comunicarles a la gente ideas o ideologías o ni siquiera teologías, pero se trata de comunicarles preocupación, cariño, etcétera, estas cualidades profundamente humanas. Adelante. Ahora, es importante entrar un poco más en este tema porque a lo mejor algunos nos podrían interpretar mal. Es cierto que estamos saliendo tal vez de un tiempo en que se estaba dando mucho énfasis a la necesidad de comunicar bien y conocer bien lo que la Iglesia enseña, las doctrinas, ¿verdad? Y siempre va a ser importante eso. Pero el punto es que en este momento de la historia de la Iglesia hace falta ser más pastoral y espirituales en nuestro enfoque antes de doctrinales. Esto es el punto. Tenemos el recurso excelente del catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos el catecismo para adultos. Hemos desarrollado en los últimos 30 años, como ustedes saben, como catequistas, mucha materia que es excelente. Todo eso todavía tiene su lugar, seguramente.
pero simplemente tenemos que darnos cuenta de que nos ha faltado un enfoque pastoral. Sí, la palabra es un enfoque inductivo. Esa palabra que viene de las ciencias sociales tiene que ver con el método que se usa para llegar o sacar conclusiones o llegar a los objetos o a las metas, ¿no?, que uno está buscando. Y de acuerdo con el método de la Iglesia Latinoamericana, ¿verdad?, ese método pastoral de que estábamos hablando al principio, eso es inductivo. Por inductivo queremos decir, comenzamos con la vivencia, comenzamos con la experiencia, con la realidad, con los hechos. Sobre todo, comenzamos con la gente que está enfrente de nosotros. Los vemos y los escuchamos. Esto es un paso, el primer paso, y es imprescindible si vamos a tener éxito como maestros en la iglesia. Y ejemplos que yo les podría dar. Ustedes se acuerdan, como ya he mencionado, el Papa pide la bendición de la gente. O, otro ejemplo, cuando llegó el Jueves Santo, en vez de decir, pues tienen que venir aquí al Vaticano para celebrar la misa de Jueves Santo conmigo, ¿qué hizo? Él salió del Vaticano, se fue a una prisión feíta que estaba por ahí en las afueras de Roma para celebrar la misa junto con los encarcelados, unos jóvenes, hombres y mujeres. Y seguramente hemos visto las fotos del Papa en el rito de Jueves Santo, lavando los pies de estos jóvenes, hombres y mujeres. Esto es algo que llamó mucho la atención, pero es un gesto, un rito que comunica algo muy fundamental de qué método quiere usar el Papa en comunicar la buena nueva de Jesucristo. Él entonces no está usando tanto otro enfoque, el enfoque que a lo mejor al que nos hemos acostumbrado, un enfoque más doctrinal o deductivo, es decir, la idea de que el papel del predicador o del catequista simplemente es comunicar las doctrinas que están en un catecismo a la gente, o lo que está en un libro a la gente, o lo que está en la Biblia a la gente, sin más. No, esto no puede ser, si va a ser pedagógico, si va a ser eficaz, sería mejor apreciar los principios, apreciar los contenidos, pero comenzar primeramente con lo que es más importante, la gente. Adelante. Ahora, también hemos dicho que el enfoque del Papa Francisco es espiritual. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Estamos diciendo que el Papa está poniendo el énfasis en la integración de la fe con la vida entera de la persona. Por ejemplo, no simplemente la comunicación de las creencias, sino el movimiento de los afectos, la emoción, la imaginación, la memoria y la voluntad. Todo eso, claramente, junto con la inteligencia. Esto es un punto muy importante, porque cuando enseñamos muchas veces estamos pensando, como ya he dicho, que estamos simplemente comunicando, qué sé yo, conceptos. Pero si simplemente estamos comunicando conceptos, estos conceptos generalmente no nos van a mover. Estos conceptos no nos va a llevar a la verdadera conversión, es decir, cambiar la forma en que vivimos. Lo que nos va a llevar a cambiar la forma en que vivimos son los afectos. Es la imaginación, las cosas que están llamando mi atención, las cosas que me traen gozo, que me animan. Y puede haber muchas cosas en la realidad de cada uno de nosotros. Las memorias, las buenas memorias.
Y también la capacidad que tenemos de enfocarnos en la voluntad, es decir, tomar buenas y sanas decisiones acerca de la vida. Claro, la inteligencia sí tiene su lugar, pero para la motivación acaba siendo no la primera fuente de la motivación de nuestras acciones o de nuestro comportamiento. Más bien, tiene que ser el afecto, lo que nos está dando vida. Por lo tanto, enfocamos la espiritualidad, porque la espiritualidad tiene todo que ver con la forma en que integramos la fe en nuestra vida particular. Todo eso lo dijo de una forma muy clara, espero que ustedes lo lean, en la homilía que el Papa dio el 27 de septiembre, en la ocasión de la visita de centenares de catequistas en Roma. Adelante. Ahora, esto nos lleva a hacer una pregunta central. ¿Cómo se pasa desde las doctrinas y las formulaciones y todo eso que hemos dicho, ¿no? Y para nosotros hispanos, envuelto en eso también puede haber la idea de que nuestra fe consiste de reglas o de mandamientos o de costumbres o de ciertas tradiciones. Todas esas cosas son excelentes, son buenas, no es decir que no llevan importancia. Pero en este método, tenemos que poder poner todo eso en un segundo lugar. Tenemos que averiguar cómo podemos crear una cultura de encuentro. Es decir, cómo podemos encontrarnos con las demás personas y dialogar con ellos y servirles. Es decir, poner el énfasis no en lo que uno tiene que dar, pero poner el énfasis primeramente en el descubrimiento de lo que el otro tiene, lo que el otro ofrece. La verdad que puede estar en el corazón y en la mente de cualquier persona. Esto es interesante. El Papa ha hablado mucho de la necesidad de crear lo que él llama una cultura de encuentro, que se caracteriza por la capacidad precisamente de eso, de encontrarnos con otros, de no quedarnos ensimismados, de no quedarnos en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño corralito o potrero, pero más bien abrirnos. ¿Ve? Esto el Papa lo ha demostrado. Seguramente con las conversaciones que ha tenido, por ejemplo, con ateos. Parece que le gusta hablar con los ateos, porque él ha visto que aún el ateo, aún la persona que niega la existencia de Dios, muchas veces, si es sincero y está tratando de vivir de acuerdo con su conciencia, esa persona también nos puede comunicar algo de la verdad, ¿verdad? Y de todos modos, Dios ama a esa persona y Dios quiere la salvación de esa persona. Pero sobre todo, esta actitud de ir al encuentro y de no pensar que la primera manera de relacionarnos con los demás como ministros es simplemente dándoles un catecismo. No. Tenemos primeramente que hacernos humanamente presentes. Hacernos humanamente presentes al otro. Y el Papa lo ha hecho tantas veces, es su método favorito. Lo vimos cuando se fue a la cárcel para visitar a esos jóvenes. Cuando en la primer viaje que él hizo fuera de Roma, ¿a dónde se fue? Se fue a la isla de Lampedusa, una isla a donde estaban llegando inmigrantes, muchos de ellos que apenas habían salvado la vida, ¿no?, del naufragio. Él celebró la misa en un altar hecho de madera de barcos que se habían hundido. Imagínense. Es decir, y él dio una plática muy bonita sobre la dignidad y los derechos de los inmigrantes.
también su visita a los desvalidos, a los adictos, en fin, el amor que ha demostrado hacia los pobres. Cuando el día de su elección como Papa le preguntaron, ¿qué es lo que usted pretende, Santo Padre? Él contestó, yo quiero una iglesia pobre y para los pobres. Ahora, esto no es novedad para nosotros que hemos leído el Evangelio de Cristo, pero oírlo de una forma tan clara, tan sencilla, tan directa del Papa, realmente es dramático. Es algo que llama la atención, ¿no? Y el Papa no ha salido, ¿no?, de este camino, porque él insiste mucho en la necesidad. Por eso está tratando de vivir su vida como Papa de una forma más sencilla, ¿verdad?, más pobre. Y está también invitando a los señores obispos, a los curas, a todos nosotros que somos líderes en la iglesia, a también ser modelos de ese tipo de sencillez que a veces no ven en la iglesia, a veces ven más pomposidad, ¿verdad?, y, que sencillez y pobreza. Y esto es realmente algo que distrae del mensaje de Cristo. Adelante. Todo esto, como evidentemente vemos, requiere de nosotros un cambio de corazón y de mente. Un cambio de corazón y de mente. La evangelización siempre es conversión. Y en la tradición católica la conversión no es un momento que pasamos y luego seguimos adelante. No, es un momento y otro momento y otro momento. Es decir, es algo que continúa en la vida. Entonces, ¿qué será diferente esta actitud? Enseñar o predicar la buena nueva trata de recibir y dar, no simplemente de dar. Como ya he dicho, tenemos que ser abiertos a recibir lo que los otros pueden ofrecer, es decir, ser expertos en las relaciones humanas. Me parece que hay muchas cosas que el Papa Francisco va a traer a la Iglesia que viene de su identidad latinoamericana, de su identidad argentina en particular. Y entre esas cosas sería, yo creo, el afán o la capacidad o la tendencia, no sé qué llamarle, de nosotros hispanos, de tener una antena, una capacidad. No todos lo tienen, como sabemos, pero en general, nuestra cultura es una cultura que aprecia mucho la buena educación, la capacidad de relacionarse bien con las personas, cómo se queda bien con uno, que son cualidades que son humanas y que valen y que nos ayudan a establecer el ambiente que debe de existir entre las personas en todas las relaciones, especialmente de las relaciones eclesiales de la iglesia, ¿verdad? Primera cosa. Segunda cosa, extenderse para alcanzar la realidad del otro y abrirse a lo que ellos tienen que ofrecer. Es decir, un espíritu de diálogo. Si uno no quiere recibir del otro, si uno ya tiene todo decidido, si su mente está cerrada, pues entonces no vale la pena estar, ¿verdad?, en diálogo. Lo que uno quiere hacer es un monólogo, ¿verdad? Es decir, hablar con sí mismo. Pero no. La fe y la comunicación de la fe y toda la evangelización y toda la catequesis tiene que ser dialógico. La iglesia es el pueblo de Dios. Sepa cómo descubrir el Espíritu en este pueblo que no es solamente la jerarquía, sino toda la comunidad de fe. Y por último, enfocarse hacia los pobres, no solo como necesitados. Y este es un detalle muy importante. Nos preocupa a los pobres, no simplemente porque tienen muchas necesidades, que es cierto, pero nos preocupan a los pobres, sobre todo porque ellos vienen siendo la cara de Cristo en el mundo. Y esta es otra cosa.
creo que muchas personas, especialmente en nuestra cultura angloamericana, donde hay mucho calvinismo. Calvinismo es la enseñanza de Calvino, uno de los reformadores, que él enseñó que la riqueza es una señal de la aprobación de Dios, de la bendición de Dios. Y por lo tanto, los ricos son los benditos y los pobres son los malditos. Los pobres realmente, si son pobres, es porque han pecado, porque han hecho algo mal, etcétera, etcétera. Que es realmente una actitud que no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús de Nazaret. Adelante. El Papa Francisco entonces nos demuestra algo, que la enseñanza y la predicación más eficaz se lleva a cabo por medio de la práctica y el testimonio de vida, y no tanto por la comunicación de ideas o de doctrinas o de creencias. Hay que pasar del pensamiento a la acción y a la vida, no quedarnos con el puro pensar. Esto es algo que San Francisco de Asís trataba de decirnos cuando decía, predica la buena nueva y si tienes, usa palabras. Si tienes que, usa palabras. Que es muy interesante, ¿verdad? Es decir, cuando estamos dando clases de catecismo, ¿creen ustedes que lo más importante son las ideas que están en este catecismo? ¿O más bien el ejemplo de vida y el tipo de persona del catequista, ella o él? ¿Qué es lo que más comunica, lo que queremos de veras comunicar? Y ahí está la respuesta. Adelante. Este es un consejo del Papa para los catequistas. Tenemos para los sacerdotes, para los obispos, para los diáconos y seguramente para los catequistas también. Tenemos que estar afectivamente, es decir, emocionalmente, presente a la gente, presente a los alumnos, presente a las personas que vienen con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Ser afectivamente presente. Quiere decir que uno tiene que reconocer la presencia y la realidad humana y mostrar esas cualidades de simpatía, etcétera, que son humanos, no para los demás. Tenemos que recibir esa comunicación de los demás y dar eso a los otros. Me llamó la atención en una de las primeras misas del Papa con un grupo grande de obispos y cardenales en una capillita en el Vaticano. Cuando llegó el momento de la homilía, él se puso enfrente de la asamblea, los miró en los ojos, en silencio, y dijo, quiero que ustedes, antes de que yo comienzo, quiero que ustedes sepan que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Ok? Dijo, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y en segundo lugar, quiero que sepan que yo les quiero mucho, les amo, los amo. Algo extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Pareció un poco fuera de contexto, ¿no? Porque la homilía tenía que ver con otra cosa. Pero para establecer la legitimidad de este momento precioso de comunicación humana, tenía que hacerse emocionalmente presente, afectivamente presente a su auditorio. Y como maestros, creo que es absolutamente imprescindible. Y si tú, como catequista, no estás cómodo con esos niños, con esos padres, con esos adultos, con esos adolescentes, o lo que sean, entonces, si no estás cómodo afectivamente, pues ponte cómodo, porque esta es la primera cosa que va a afectar tu capacidad de ser un maestro efectivo. Segunda cosa, modelar en tus actitudes y comportamiento el amor de Cristo para todos, pero especialmente para los pobres, los enfermos, los olvidados, los marginados, los excluidos, por ejemplo, los inmigrantes,
los débiles, los no nacidos, sí, la gente gay, etc. Y el Papa en todas esas áreas, incluyendo con la gente gay, ha enseñado, nos está enseñando la necesidad de, sobre todo, mantener una actitud de caridad y de amor. Esto es absolutamente fundamental y muchas veces puede que nos volvemos por tener malas, qué sé yo, malas experiencias o estar de mal humor, qué sé yo, y no podemos establecer esta actitud y ser modelos de este amor hacia todos, especialmente hacia los excluidos. Adelante. Muestra un valor apostólico. El Papa ha dicho algo curioso. Él tiene una forma muy colorida, una forma colorida de hablar, ¿no? Gráfica de hablar. Él habla de una iglesia accidentada por abrirse y haber salido a la calle. Dice que es mucho mejor que una iglesia arrinconada en la sacristía. Debemos de tener una iglesia que sale al encuentro, que sale a la calle. No una iglesia enferma, una iglesia acomodada, una iglesia cerradita o conchuda, ¿no? En su concha. Así como no debemos ser personas así tampoco, pero la iglesia como la comunidad de fe, como pueblo tampoco, o la iglesia como jerarquía, etcétera, ¿no? Es decir, es mejor una iglesia que experimenta un accidente en la calle por haber salido, que no una iglesia que se mantiene segura, arrinconada en la sacristía. Es una imagen fascinante. Adelante. Sus consejos, entonces. Entiende la necesidad de una escala de valores en las cosas que nosotros enseñamos como maestros en la iglesia. Algunas doctrinas y enseñanzas son más importantes que otras, es cierto. Hay que comunicar lo que la iglesia enseña con equilibrio, balanceando las cosas. Y el ejemplo que el Papa nos ha dado es, por ejemplo, los pecados contra la castidad, los pecados de impureza, por ejemplo, son malos, evidentemente, pero no son los peores. Esto es importante, darse cuenta de esto, porque si no vamos a confundir, tomar, como se dice, gato por liebre, ¿no? Segunda cosa, el aborto es un mal gravísimo, sí, pero hay otros males gravísimos también. Por lo tanto, las personas no pueden sacar la conclusión, porque sería equivocada, de que lo único que nos importa es el mal del aborto. Y esto no es para criticar a las personas que han hecho grandes sacrificios militando en contra del mal del aborto. El Papa no quiere criticar a estas personas. Simplemente está diciendo que junto con el compromiso en acabar con el aborto, tenemos que también comprometernos con muchas otras cosas. Porque de otra forma va a haber un desequilibrio en el mensaje que la gente está escuchando, ¿no? De nosotros en la iglesia. Hace falta una ética de la vida coherente, es decir, no destacar solo uno u otro aspecto, pero tener un respeto para el conjunto de lo que la iglesia enseña moralmente y éticamente, ¿no? Y este es un punto fascinante y muy importante. Y por fin, nos damos cuenta de que Dios es justo, pero su misericordia está por encima de todo. Es decir, la verdad suprema es que el Dios que conocemos es sobre todo un Dios de amor. Y tenemos que poner todas las otras verdades en su propio lugar, comenzando con la más importante, que Dios es grande y Dios quiere a todos. Adelante.
algo que el Papa señala tantas veces, todo el tiempo realmente, es que el papel de todo bautizado es como el papel del misionero discípulo, y que todos nosotros tenemos un llamado para llevar Cristo, llevar el conocimiento, llevar el encuentro con Cristo a todas las áreas de la vida, ¿no? Y por eso, no sé si se han dado cuenta, tenemos que militar en contra del clericalismo, porque una iglesia clerical es una iglesia en que los padrecitos u otros ministros, puede ser también el catequista o la catequista, obstaculizan la comunicación del encuentro de Cristo con las demás personas, porque no respetamos el papel de todos los bautizados en llevar ese encuentro a las demás personas. Es decir, ponemos trabas, no permitimos, etcétera, y creamos un grupito de élite, un grupito exclusivo, etcétera, para hacer algo que es una tarea de la iglesia en su totalidad. Eso es fascinante. Por eso el Papa no pierda la oportunidad de criticar el clericalismo. Tampoco le gusta el carrerismo, no sé si eso está bien en español. Es decir, hacer carrera de nuestro lugar en la iglesia, sea sacristán o ministro de la Eucaristía o catequista o diácono o cura o lo que sea. Él está muy en contra del todo carrerismo, porque eso quiere decir que estamos pensando en nuestro provecho en vez de en el provecho de las demás personas. Y eso destruye la iglesia, no la construye. Eso es fascinante. Adelante. La fórmula para el catequista según el Papa Francisco: familiaridad con Cristo, seguir el ejemplo de Jesús y salirse de sí mismo para alcanzar a los demás, y que no tengamos miedo de acompañar a Cristo yendo hacia las periferias. El ejemplo de Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Es fascinante. Dios le llamó para predicar, pero Jonás pensó, yo no quiero predicar a esa gente no vale la pena, esa gente es mala, esa gente es maldita, esa gente, etcétera, etcétera. Pero pasó muchas cosas interesantes a Jonás, porque Dios sabía que había esperanza para esta gente, y Jonás quedó muy sorprendido cuando la gente dio respuesta positiva a su predicación. Pues el Papa usa este ejemplo muchas veces para hablar del hecho de que nosotros, seamos sacerdotes o catequistas o lo que seamos, somos muy, ¿cómo se dice?, reacios de veras a esperar o a pensar en las posibilidades y saber que la gracia de Dios puede lograr muchas cosas que a nosotros nos parece ser imposible. Adelante. Pues, hermanos, hemos llegado al fin. Espero que con esto por lo menos hayan podido ver un poquitito mejor el espíritu de este tiempo que la iglesia está viviendo y que el Papa Francisco está trayendo a la iglesia. Sin duda alguna estamos viviendo tiempos muy especiales y tenemos que rezar mucho para que el liderazgo del Papa Francisco siga logrando una iglesia cada vez más evangelizadora. Gracias, y ahora espero algunas preguntas de ustedes. Excelente, Father Jack. Excelente presentación. Muchas gracias. Llena de sabiduría. De lo que nos trae la nueva evangelización, de llevarlo a la práctica, el mensaje del Evangelio, como ser discípulos en nuestro medio. Tenemos unas preguntas.
si la puedo ver, mejor me acerco al computador. ¿Cómo podemos ser emocionalmente presentes si se nos Excelente imponen, pregunta. si se nos imponen reglas de no ser efectivos con nuestros alumnos? Pues pueden ser mal interpretados como abuso. Las reglas son muy claras al respecto de ser afectivo. Y muy triste, por ejemplo, cuando tenemos un alumno pequeño que siempre quieren ser afectivos, abrazarnos, besarnos, y los catequistas no podemos hacerlo. Sí, esto es muy, muy triste, ¿verdad? Que a causa de los abusos que ha habido, que puede haber, tenemos que respetar las, ¿cómo se dice? Boundaries, los límites, ¿verdad? Pero de todos modos, un maestro, un predicador, una persona sensata puede encontrar maneras. Les voy a dar un ejemplo. Otra vez del mismo Papa Francisco. Cuando él se ha reunido con personas en su despacho, me han dicho, porque conozco algunos que se han reunido con él, les sorprende mucho que él abre la puerta y los invita, y él le gusta sentarse en un círculo, en vez de ponerse enfrente en una silla elegantona o algo. Él se pone en el círculo junto con los demás, mirándolos. Es decir, se acerca y se hace como humanamente, cuando uno tiene algo que decir que es importante, se acerca a las personas, ¿verdad? Eso es muy elemental. Pero yo digo, en el salón de clase o en una congregación, hay formas de mirar hacia la comunidad, de acercarse, de comunicarse, de hablar. Tenemos que cada uno buscar, no hay algo que es de acuerdo con nuestra personalidad, ¿verdad? Y manera de ser, porque no podemos ser falsos en esto. Pero sin duda alguna es algo que contribuye mucho a la eficacia de la comunicación, ¿no? También podemos comenzar reconociendo quiénes está con nosotros en vez de ir directamente al tema, por ejemplo. Pero es excelente pregunta. Tenemos otra pregunta. Una catequista dice que tiene una clase de formación en la fe para adultos. Hay como 10 adultos que son muy constantes y tienen 3 años que continúan participando en ella. ¿Qué mensaje le enviaría usted a ellos para motivarlos a que continúen creciendo como lo han hecho hasta ahora? Pues me parece que hay muchas cosas que se puede decir, pero sobre todo es la necesidad de tomar medidas para que el sentido de comunidad, la experiencia comunitaria que se ha podido lograr por medio del, pues no sé si este es RICA o exactamente qué programa es, pero esos programas van a ser más eficaces a la medida que ayudan a las personas a comprometerse en trabajar para mantener un enfoque comunitario. Porque algo que nos afecta mucho en la Iglesia de Estados Unidos es el anonimato de la participación que a veces experimentamos en las parroquias, es decir, muy aislados, en vez de desarrollar un contexto comunitario de pequeña comunidad de fe, comunidad de base, lo que lo quieres llamar, para seguir viviendo la fe, porque la tendencia hoy en día es irnos aislando, y esto debilita la capacidad de vivir una fe comprometida en el mundo moderno, en mi opinión. Tenemos otra pregunta. ¿Alguien quiere saber qué es lo nuevo en la nueva evangelización? Ustedes saben que ya el Papa Juan Pablo II nos dio la pista para lo que es nuevo. Cuando él habló de la nueva evangelización la primera vez,
insistió que tenía que ver con nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo ardor. Esas son tres cosas que pueden ser nuevas, ¿verdad? Ahora, métodos. Pues el Papa posiblemente nos está dando un ejemplo de métodos. Emprender el diálogo con los que no quieren estar ahí. El Papa ha ido con los ateos. Evidentemente, ellos no están buscando acercarse a la iglesia, pero él se acerca a ellos. ¿Eso es un nuevo método? Pues es el mismo método de Jesucristo, ¿verdad? Pero muchas veces la iglesia y nosotros no hemos practicado eso y por eso es algo nuevo, ¿no? En ese sentido. Nuevo ardor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces nos hemos acostumbrado a presentar la fe de una forma muy rutinaria. Por lo tanto, falta expresividad, falta afecto en la forma en que nos comunicamos. Criticamos a los carismáticos, por ejemplo, cuando muestran ardor. Cuando todo el mundo podría decir, nosotros debemos demostrar el ardor como los carismáticos. Si de veras las verdades que enseñamos son verdaderas, tenemos razón para estar pues emocionados, ¿verdad? Pero podemos hablar de esa forma. También el Papa Benedicto dijo que la evangelización puede ser nueva en este sentido. Hay que proponer la fe de nuevo. Él usó la traducción en inglés, repropose, proponer otra vez, proponer de nuevo las enseñanzas, las verdades de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces aún nosotros que hemos estudiado o hemos oído mucho lo que la iglesia enseña, a veces nos volvemos rancios y el término que el Papa usa, la frescura del evangelio desaparece, ¿no? Pues tenemos que seguir buscando formas de renovar la frescura de la buena nueva, porque y si no es fresca para nosotros, de ninguna forma vamos a poder comunicar esa frescura a los demás. Entonces, por eso, esto sería nuevo, porque como sabemos, tenemos muchos maestros, desgraciadamente, y aún predicadores, desgraciadamente, que realmente no están comunicando la fe con las ganas que hacen falta, ¿verdad? Y tenemos que renovar nuestra mentalidad. Bueno, gracias a todos por los comentarios para el padre Beck. Se lo vamos a pasar a él para que los vea. Le enviaremos un email ofreciéndole un certificado por la asistencia. Si quieren que se le envíe el certificado, por favor, llene el email y se lo devuelve a Debbie para enviarle su certificado. También van a recibir un enlace con la grabación para que la puedan usar en sus trabajos con otros compañeros. Y queremos invitarle para el próximo webinar que va a ser presentado el 24 de octubre por Jimena Dvorak, no sé cómo se pronuncia, de la Arquidiócesis de Baltimore, que va a hablar sobre la formación de adultos y la catequesis catecumenal. Antes de que nos cerremos, vamos a rezar para despedirnos con una hermosa oración que David tiene aquí para nosotros. Fue escrita originalmente para el Día de los Jóvenes, pero David cree que tiene el espíritu que el Papa Francisco comparte con nosotros. Le agradecemos su participación y apreciamos que tomara un tiempo de su visit time para estar con nosotros, y al padre Beck también por su benevolencia de darnos su tiempo. Si pones más bajito para yo ponerlo leer.
Te encomendamos a nuestros jóvenes, Señor. Ayúdanos a reconocer que los jóvenes de hoy no solo son nuestra esperanza, sino que ellos tienen mucho que contribuir. Protege a nuestros jóvenes de las tentaciones de nuestro mundo. Ayúdalos a que sigan por el buen camino. Guíalos para que sigan siendo discípulos tuyos. Inspíralos a través del Espíritu Santo. Jesús, te pedimos por nuestros jóvenes y todos le pedimos que nos dé la fortaleza para seguir apoyándolos. Te rogamos por nuestros jóvenes, por la intención de la Virgen María, nuestra Madre, que siempre está con nosotros. Amén. Gracias de nuevo y le esperamos entonces pronto con nuestro próximo webinar.